La generación X, ¿qué hizo? Vio a los padres romperse el alma y dijo, che, yo no quiero esto. No necesariamente quiero esto. Está el que defiende el pasado y todo lo que la empresa representa, que es la primera generación, y nosotros, que somos la segunda, que defendemos o buscamos construir un futuro distinto. Estamos atravesados también por cambios paradigmáticos en cuanto a lo tecnológico. Las personas que tenemos más experiencia o más años, quizás tenemos ciertas competencias y conocimientos y sabiduría en algunos aspectos, pero también al mismo tiempo somos ignorantes, por ejemplo, en muchas situaciones que tienen que ver con avances tecnológicos que atraviesan la forma de relacionarnos, la forma de hacer las cosas. Yo los veo y los veo chicos desde lo corporal, ¿no? Pero después en lo actitudinal me comparo a lo que yo era como pibe y digo, wow, qué maduro se lo ven algunos para un montón de cosas. Clic en el coco, ideas que transforman a una sua chica, boshana. Estábamos hablando de situaciones en las cuales nos enfrentamos a las diferencias en edades, ¿no? Estábamos hablando de la Fórmula 1 que al menos cuando yo era chico, que resonaban Reutemann, Prost, Piquet, para mí eran tipos grandes, y hoy veo a Antonelli, por ejemplo, que tiene acné, ¿sí? Son todos adolescentes, y justamente esta conversación previa tenía que ver con el tema de las diferencias generacionales, ¿no? Que se dan en las relaciones tanto profesionales como afectivas, ¿no? Y este es el tema de hoy. Entonces, ¿cómo encararlo? Estábamos diciendo, bueno, pensemos esas situaciones, esos momentos donde o te sentías demasiado grande o demasiado chico, ¿no? Por ahí cuando recién empezabas a trabajar, ¿no? Que por ahí tenían una mirada sobre vos de persona quizás incompetente en algunas cosas o falta de experiencia, y era como la zanahoria era adquirir experiencia, pero después cuando la adquirís ya es como quedás obsoleto, es como ese dicho, esa frase de Ringo Bonavena, me parece que se la atribuyen a él, que decía que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado, ¿no? Y hoy tengo el look para este tema. Así que, bueno, aquí estoy con Diego, con Edu, para desarrollar, ¿no? Este tema y para que ustedes puedan llevarse herramientas de cómo gestionar esas diferencias, esas brechas en edades, en los equipos, en las relaciones, en esos ámbitos donde te parece que requerís generar un cambio, una transformación o al menos mover algunas piezas. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá andamos. ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estabas hablando, Diego, de que fuiste a ver La Renga. Me gustó esa experiencia. Sí, estábamos justamente cuando trajimos el tema, contaba esto que pasa en las diferentes generaciones, ¿no? Lo bueno de ir a ver a La Renga, que es un grupo de cuando yo era adolescente, y Chizo, por suerte, es más grande que yo, pero bueno, canta 3 horas arriba del escenario, está muy bien, etcétera. Pero lo que veías en el público, si bien había gente de mi edad, pero gente me sorprendía que iba con sus hijos, adolescentes. O sea, y mi hijo casi quiso venir conmigo también. O sea, esa diferencia generacional, ¿no? Que el rock, en este caso, nos atraviesa. Yo empecé a escuchar La Renga cuando tenía 16 años, una cosa así, el primer disco de La Renga, y hoy veía pibes de mi edad, o sea, casi 50 o más a 50, y después adolescentes, muchos adolescentes, y me llamaba la atención, ya haciendo la cola previo al estadio, empezás a ver las caras de muchos jóvenes. Igual nos atraviesa la misma música, y eso está bueno, claro. Pero lo que le traía a Martín y a Eduardo, esto de cada vez me siento más grande respecto de, tengo 47, cumplo 48 ahora en diciembre, pero esta diferencia generacional me hace ver a que hoy los actores, no principales, pero muchos de los actores que están hoy en la sociedad tienen la mitad de edad que la mía. O sea, pibes y pibas que tienen entre 18, 19, 20 años, y la verdad que con la impronta que se mueve en la sociedad, y yo los veo y los veo chicos desde lo corporal, ¿no? Pero después en lo actitudinal me comparo a lo que yo era como pibe, y digo, wow, qué maduro se lo ven algunos para un montón de cosas. Así que bueno, trayendo nuevamente el tema de La Renga, era eso, veía la diferencia generacional, ¿no? Y cómo nos atravesaba los adolescentes y los adultos todos en el mismo lugar. Eso me llamó la atención. Hay algo que sucede, digamos, en el ambiente corporativo, que es,
Por ejemplo, el natural paso del tiempo, ¿no? Y la pérdida de vitalidad como valor, ¿no? Para quienes van madurando, pero ganar experiencia y sabiduría, ¿no? Que eso es lo que normalmente ocurriría, o si lo vemos en condiciones normales de presión y temperatura. Ahora, estamos atravesados también por cambios paradigmáticos en cuanto a lo tecnológico. Entonces, las personas que tenemos más experiencia o más años, quizás tenemos ciertas competencias y conocimientos y sabiduría en algunos aspectos, pero también al mismo tiempo somos ignorantes, por ejemplo, en muchas situaciones que tienen que ver con avances tecnológicos que atraviesan la forma de relacionarnos, la forma de hacer las cosas, de tener una mentalidad más programática en el sentido de empezar a pensar algorítmicamente, ¿no? Es decir, bueno, primer paso, segundo paso, cómo hacemos que esto lo podamos automatizar para que se haga solo y nos encarguemos de otras cosas. Entonces, hay como mucha información, muchos cambios, y que también necesitamos, aparte de tener experiencia, tener la capacidad de adaptarnos y desaprender, ¿no? Para poder aprender lo nuevo. Yo creo que lo maravilloso del tema que estamos trayendo hoy y del momento que estamos viviendo a nivel sociedad, no solo en la Argentina, sino en el mundo, justamente es esta unión de dos generaciones, ¿no? La generación análoga, que somos nosotros los que, ni hablar de mis viejos, ¿no? Que desconocían completamente esto, pero supongamos hoy que nosotros estamos en puesto de mando en las empresas o que ya hicimos una carrera en el trabajo. Unir a la generación nueva, esta generación que ya viene, ya ni siquiera es 2.0, estamos hablando de, no sé, generaciones que nacieron con el celular en la mano. Entonces, eso me parece que es lo maravilloso y el gran desafío que tenemos de poder unir estas dos generaciones, ¿no? Los adultos que ignoramos varias cosas como traes vos respecto a la tecnología, y estos jóvenes que nacieron en este mundo y con diferentes creencias y con diferentes formas. Porque otra cosa que noto respecto a esta diferencia generacional, además, es cómo nos educaron a nosotros a nivel trabajo, ¿no? Que el trabajo, me acuerdo a mi viejo, una de las cosas, el trabajo trae dignidad. Y eso me quedó grabado a fuego. Y vos hoy te das cuenta que las nuevas generaciones, y yo como abogado laboralista lo veo cotidianamente, la verdad que el trabajo, realmente como lo conocemos, primero ya no existe ese trabajo en la fábrica, de entrás y te jubilás, no existe. Y después, hoy tienen otras intereses respecto del trabajo. Entonces también tenemos ese desafío hermoso de poder unir dos generaciones. Esta generación como la mía, que creció trabajando, o la nuestra por ahí, bueno, Edu es más joven, pero la nuestra de esto de que al menos a mí me tiran el trabajo, y los pibes hoy en día, el trabajo no es su principal motivación, como lo conocemos al menos nosotros. Entonces también me parece que es el gran desafío que tenemos hoy para abordar en este tema esta diferencia generacional en las diferentes organizaciones, tanto en la de desempeño profesional o laboral, como en la familia, porque también nos pasa en la familia. Yo hoy tengo dos hijos adolescentes. Bueno, más adelante abordamos ese tema, la complejidad que tiene la relación, y a mí ya me ven como un viejo. Entonces, no me quiero extender porque estoy mezclando muchos temas, pero bueno, eso me parece que es lo atractivo del episodio de hoy, poder llevarse herramientas de cómo gestionar esta diferencia generacional en diferentes organizaciones. Para mí hay que entender que hay tres generaciones siempre, no solo ahora, sino a lo largo de toda la historia, hay tres generaciones diferentes que coexisten en un mismo mundo, y las tres quieren defender lo propio, ¿no? Y con lo propio me refiero a lo que creen valioso para cada una de ellas. Ahora, resulta que esas tres generaciones nacieron en tres mundos distintos. Una cosa era el mundo de nuestros abuelos, ¿sí? Imagínense hijos de la Segunda Guerra, donde tuvieron que venir muchos, muchos vinieron a la Argentina desde Europa y vieron a sus padres que perdieron todo y se tuvieron que empezar desde cero, ¿no? Y de alguna manera, lo que ellos mamaron fue el esfuerzo por el porvenir, ¿no? Y esto del trabajo trae dignidad y todos los mandatos asociados a eso. Y fue una generación que así salió adelante,
Y ese era ese mundo. Fíjate cómo era un mundo que transitaba más lento, ¿no? Si lo comparamos con el mundo de hoy. Era un mundo que entrabas a trabajar en una fábrica, a tus 18 años te jubilabas a los 60 teniendo el mismo puesto de trabajo. Si vos agarrás posiblemente a gente de 70, 75 años de hoy y le preguntás cuántos trabajos tuviste en tu vida, te van a decir 3 o 4 como exagerado. Si vos le preguntás a un chico de 25 hoy cuántos tuvo, probablemente ya supere ese número. Fíjate cómo eran las relaciones personales, ¿no? Te casabas para toda la vida. Y ese era el mundo de aquel momento. Y esos eran los valores asociados a eso. Era el comenzar algo, comprometerse con eso y que eso perdure en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo anterior era haber salido de la nada, ¿no? Ahora, si seguimos en la hoja de ruta de las generaciones, después vienen las que le decimos la generación X, que son estas generaciones que podrían ser, bueno, la de ustedes, yo soy millennial. Sí. Igual tengo alma de generación X. La de ustedes que de alguna manera vivieron la transición de un mundo analógico que comenzó a ser un mundo digital. Y fíjense cómo cambia la ecuación de las generaciones, ¿no? Cómo, de alguna manera, el trabajo, por ejemplo, ya no es la misma concepción del trabajo. Hoy, la generación X, ¿qué hizo? Vio a los padres romperse el alma y dijo, che, yo no quiero esto. No necesariamente quiero esto. El trabajo es importantísimo. Ahora, ¿qué voy a hacer para evitar esto? Me voy a crear el mejor profesional o convertir en el mejor profesional que quiera ser. Entonces agarra y se estudia, ¿sí? Se profesionaliza y después se vende al mejor postor y labura un montón. Ahora, ¿con quién va? Con el que mejor le paga, con el que mejor beneficios le da. Y fíjense que en las relaciones cambia también cómo empiezan a aparecer los divorcios, por ejemplo. Cómo la gente se divorcia, cómo aparecen las familias ensambladas, yo con mi hijo, con el tuyo y qué sé yo, y tenemos uno en común y bueno, y ahí va a hoy, ¿no? O a la generación de los millennials, la que sigue, ¿no? Cómo cambia también, ya empiezan a ver el trabajo, mejor dicho, lo valioso no pasa a ser solamente el trabajo, sino vivir las experiencias. Exacto. Cómo empiezan a jugar otro tipo de cuestiones. Ya no voy por el salario a un trabajo, ya voy a ver cuál es el salario emocional. Ya no se preocupan por lo que hacen, sino también por el mundo que dejan. Hay una conciencia mucho más profunda sobre la ecología, el ecologismo. Como el mundo de las relaciones. Fíjense que hoy en día, te guste o no te guste, tenés una apertura de distintos tipos de géneros o de uniones entre distintos tipos de personas, el poliamor o como quieras. Entonces, el mundo va cambiando. Pero hay una inquietud que todas las generaciones tienen, que es el miedo a que la siguiente sea la generación perdida, ¿no? Como yo siempre escuché a como mis abuelos, ¿no? Tener miedo sobre la rebeldía de los más jóvenes. Piensen que los hijos de mis abuelos, o sea, mis padres, eran la época de los 70, ¿no? Los 60, los 70, no, era una época de disrupción también, ¿no? Y cuando fueron mis viejos, la generación difícil o la generación perdida era la mía. Y hoy en día miramos a los pibes, no sabemos, están queriendo hacer TikTok todo el día. Entonces, en ese aspecto, están todos queriendo ser influencers, ¿no? Y los juzgamos como algo peyorativo. Entonces, siempre está ese temor. También yo creo que lo que podríamos abordar acá, que es nuestro expertise, y lo que nos convoca es esto de abrir conversaciones, ¿no? De cómo unir generaciones desde lo conversacional, que es lo más importante. Yo lo que veo en mi hijo más grande tal vez es eso. Realmente yo promuevo las reuniones en casa, ¿viste? Que vengan a casa, porque tengo la suerte de tener una casa grande donde los pibes, entonces los observo, ¿viste? Vienen a casa, hacen fiesta. Y además esto, la ductilidad que me da el tema de estar con pibes en el movimiento Scout, también eso me parece que me da un valor con ellos. Y los veo y te das cuenta que están bien, pero hay algo, ¿viste? Que nosotros, no quiero pecar de viejo, decir, era de otra manera nuestra comunicación. Es que era de otra manera. Ellos hoy los veo con, ¿viste? Es difícil. Mi hijo va a cumplir 16 años. Y cómo se relaciona con sus amigos es digital.
No hay, cuando, viste esto de decir, no es análogo, no hay, siempre nosotros, yo me acuerdo de mis asaltos, habrá sido asaltos. Claro. Si bien las pibas estaban por un lado, los pibes por el otro, había como una comunión en el baile, qué sé yo. Hoy los pibes no. Sí, y se terminaba con los lentos. Entonces, hoy no. Y todas esas cosas te llevan. Y yo después abro conversaciones, ¿viste? Che, ¿cómo fue con tal? ¿Cómo fue con esto? ¿Cómo fue con aquello? Y te das cuenta que hay una incapacidad comunicacional entre la generación de hoy. Y salgo de mi micromundo, que es el de los pibes, y lo veo en el grupo Scout, con los pibes míos. O sea, nosotros tenemos en la edad de mi hijo hay 40 pibes. Y pibas. Entonces vos te ves y sí, loco, es generacional. Toda la generación está teniendo este quilombo. Así que eso, nosotros cómo dar herramientas, ¿no? De abrir conversaciones. Nosotros de los adultos a los pibes y de los pibes a los adultos, ver cómo trabajar eso, porque parece una repetición, ¿no? En el podcast, que siempre hablamos de conversaciones. Es la herramienta por excelencia que va a unir esta diferencia generacional. Yo creo que es eso donde nosotros tendríamos que ayudarnos a poder hablar más. Y a mí me cuesta un montón hablar con mi hijo. Un montón, ¿eh? Un montón. Bueno, imagínate lo que a él le cuesta hablar con su padre, ¿no? Claro. Que siempre de abajo para arriba es más complicado. O bueno, eso creo yo. Ahora, es interesante por lo menos empezar a revisar estos puntos, ¿no? Y ver, por lo menos en un principio, como decíamos antes, entender que existen 3 generaciones diferentes, que conviven en un mismo mundo, que armaron una forma de relacionarse con lo que les sucede basados en su propia historia y en un mundo distinto al que conocemos hoy, y que en base a eso eligen defender ciertas prácticas, eligen valorar otras, y eso no nos hace mejores ni peores, solamente nos hace distintos. Uh-huh. Ahora, es interesante darnos cuenta cómo esta coexistencia de estas 3 generaciones diferentes hacen que el mundo sea el que es y que también tengan las virtudes que tiene. Claro. ¿No? Porque vino medio bajonero, sí. Pero, a ver, la contracara de esto es, por ejemplo, el mundo de las organizaciones, ¿no? Como hoy en día chicos de 22 años o 25 años o 30 años están creando empresas que son las número 1 a nivel mundial, que hace 15 años ni existían. Sí, claro. Con servicios y productos que ni imaginábamos, claro. Inimaginables. Sí. Que los usamos, ¿no? Tal cual. Entonces, y en ese mundo conviven las generaciones más grandes, las generaciones más jóvenes, y a partir de ahí se genera esa sinergia que hace que la cosa funcione. Entonces, como primera medida, tomar conciencia de que vamos a tener que convivir en este mundo las 3 generaciones vigentes. Uh-huh. Y después empezar a preguntarnos qué es lo que cada generación valora, ¿no? Yo tengo el ejemplo con mi familia, ¿no? Pyme familiar, clásico, fundador, segunda generación, y es interesante cómo cada uno tiene su mirada de la empresa, ¿no? Porque, bueno, ahora papá está yendo menos, ¿no? Pero hasta hace 3 años o 2 años iba todos los días y era el primero que llegaba y el último que se iba, ¿no? Y vos decís, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué a esta altura seguís haciendo esto? Y tengo muchos ejemplos para contar de ese tipo de comportamiento en personas de esa edad, ¿no? Y bueno, posiblemente sea porque fue el fundador, porque la hizo de cero, porque de alguna manera se crió con el que el trabajo dignifica y que lo que cuesta vale y que, bueno, un montón de preceptos que hacen que pueda llegar a tener ese comportamiento. Y también defiende la historia, ¿no? Claro. Su mirada de la empresa es la historia y es la que la empresa le dio. Es, bueno, la historia de una familia que avanzó, que creó él desde cero y defiende todo lo que contiene. Entonces, cuando camina por ahí adentro, no ve tacho de basura, pallet y bateas, ¿se entiende? Claro. Ve toda una historia de esfuerzo, de dedicación y de compromiso y de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y después venimos los que estamos en la segunda generación, que todo eso no es que no lo vivimos, pero no lo vivimos con la misma intensidad. Nosotros agarramos la historia ya empezada
y venimos a escribir el segundo módulo, la segunda temporada, Claro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en esta segunda temporada nosotros miramos hacia adelante, hacia lo que queremos construir, lo que queremos que suceda, dónde quiero invertir, qué quiero traer, cómo quiero manejar, ¿para qué voy a tener una empresa y laburar 400 horas por día? ¿Por qué no puedo delegar ciertas cosas y laburar un poco más tranquilo, ¿no? Esa pregunta mi viejo no se la pudo hacer. Entonces, desde ese lado está el que defiende el pasado y todo lo que la empresa representa, que es la primera generación, y nosotros, que somos la segunda, que defendemos o buscamos construir un futuro distinto. No mejor, distinto. Ojalá sea mejor, eso lo vamos a ver mañana. Adaptado. Ahora, fíjate cómo en esta danza entre el pasado y el futuro convivimos en un mismo presente. Es interesante darnos cuenta que en el presente coexistimos, porque muchas veces la generación anterior tiende a invalidar a la nueva y la nueva a invalidar a la anterior. Y no, conviven en un mismo presente. Y en ese presente, ¿qué? Y en ese presente, ¿qué? Y eso es lo que nadie se pregunta. O no todos nos preguntamos, en ese presente, ¿qué queremos que ocurra? Nos llaman a nosotros y llevamos un taller a la empresa y armamos conversaciones, diseñamos conversaciones para unir a las generaciones. Te sumo un tercer actor a esto que decías vos, ¿no? Pues son generación fundadora. Bueno, no, sí, el estudio de abogado es otra cosa, pero no, línea fundadora, digamos, tu viejo que viene primera generación, ustedes, y un tercer actor importantísimo, los empleados de nueva generación. Uh-huh. ¿Cómo haces para que coexistan armónicamente, ¿no? La nueva generación de dueño, la generación fundadora de dueño y los empleados con esto que hablábamos, ¿no? Toda esta nueva generación que el trabajo tienen una interpretación muy diferente, sin ninguna duda, al que tenía tu papá. No, es buenísima la pregunta, porque tengo ejemplos miles, boludo, pero miles. Pero hay uno que es buenísimo, que yo le dije, hace unos años, le dije, vino pandemia, todo, tenemos que flexibilizar, tenemos que hacer una oferta de trabajo mejor. Estamos lejos, en un polo industrial lejos, cuesta conseguir gente, pero tenemos que ofrecer algo que esté más asociado no solamente a la remuneración, sino al salario emocional, mayor flexibilidad, no sé, el día de cumpleaños libre, no sé, ofrezcamos otras cosas. Yo no le pienso regalar el día a nadie para que trabaje desde la casa. Sí, por eso. Claro, la idea que está en la casa es que le estás regalando el día, claro. Y esa es la concepción. Sí, son diferentes perspectivas y miradas. Exactamente. Y marcos de referencia. Es lo bueno de este tema que trajimos hoy a desarrollar, que por ahí arrancamos con toda una parte muy personal, pero justamente qué herramientas podemos aportar desde nuestra expertise para que suceda en el ámbito, en este caso, de la empresa, se puedan llevar conversaciones nutritivas, poder unir estas tres partes, ¿no? En el caso del ejemplo de Edu. Que es buenísimo. Hay un montón de otras disciplinas sin ninguna duda, pero estoy convencido que lo que hacemos nosotros es justamente una herramienta hiperválida para unir todas estas partes y que funcionen de manera armónica. Bueno, perdón. Sí, no. Entonces, me parece que ahí es donde podemos aportar valor y justamente la idea de este podcast del día de hoy es que todos se lleven herramientas para eso. Sí, ¿qué ibas a decir? Iba a agregar yo ya que estoy cuento las experiencias porque son palpables. ¿Quién mejor que vos? El año pasado contratamos una consultora para hacer esto, ¿no? Una consultora de gestión. Y no nos funcionó. Nos funcionó la consultoría porque hubo un montón de desplazamientos buenos, pero esto del cambio generacional no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? Porque no nos pusimos de acuerdo en algo muy importante que es lo que trabajamos nosotros, que es entender la empresa de una manera conjunta. Él tenía su visión de la empresa, yo tenía la mía, mi hermano tenía la de él. Y en eso no hubo... Nadie nos preguntó, ¿entendés? ¿Cómo veían la empresa cada uno? ¿Cómo veíamos la empresa? ¿Qué expectativas teníamos para el futuro? ¿Cómo queríamos desarrollarlo? Hubo un trabajo, me acuerdo que yo me puse a hacer un trabajo de visión de la empresa 5 años, estuve como un mes. Lo hice solo. Y nadie lo leyó, ni mi hermano ni mi viejo. Y a mi viejo no le importa, ¿entendés? Cómo está la empresa en 5 años. Él piensa de otra manera. Perdón que te interrumpa.
valido que no le importa, pero no estoy tan convencido que no le importe. No- Son miradas diferentes, porque lo vemos en el... Pero digo, a lo que voy es, no es que no le importe, está mal expresado, pero digo, no se pone a proyectar la Claro. empresa de acá a 5 años, ¿se entiende? Quizá no se la pone a proyectar con conciencia. Él quizás quiera la misma empresa facturando más. Él agarró y dijo, ¿qué quiero? Él dice, che, voy a traer este molde de China. Va y se lo compra. Claro. ¿Entendés? Y lo pone a funcionar. Claro. Pero él no piensa, en 5 años, ¿qué quiero? Yo quiero que esta empresa sea una empresa productora, quiero que sea una empresa distribuidora, quiero que sea una importadora, Claro. y en base a eso diseña una estrategia para... No, él quiso comprar un molde, fue y se lo compró y lo trajo. Y ahí está el molde, ya está llegando de China. Claro. Pero digo, a lo que voy es, no hay esa proyección. Y ojo, así y todo construyó lo que Claro, construyó. tal cual. Entonces digo, no es una crítica, no es una crítica hacia el accionar. Lo que estoy diciendo es que hay dos formas de entender la empresa diferentes. Ahora, si nosotros no nos ponemos de acuerdo en cuál es la que queremos construir en conjunto, Claro. y ahí sí, comprate los moldes que quieras, yo pensaré en el futuro que quiero, pero en conjunto diseñamos y hacemos distinto, pero que haya una visión conjunta. Como no hubo esa visión conjunta, fueron cosas que no terminaron no hubo un hilo conductor que una la generación futura con la pasada, ¿entendés? Entonces ahí se generan los desacuerdos, que para eso tienen que mirar el capítulo pasado, Sí. pero digo, eso me parece que es necesario trabajarlo, y lo que hacemos nosotros es Sí, justamente abrir crear ese espacio de aprendizaje mutuo, ¿no? Claro. De co-creación de hacia dónde va la empresa, teniendo en cuenta esos 3 pilares de honrar el pasado, es decir, valorarlo, mirar los estándares, los valores que llevaron a eso que ahora no. Es, sí. Claro, A lo que ahora es, nos- con completo, con Claro, las luces con y lo que, sombras. claro, con lo que funciona y con lo que no tanto. Y abrazar el presente en el sentido de decir, ok, esto es lo que es ahora, ¿no? Y vos tenés tu visión, yo tengo la mía, y el mundo tiene la suya, ¿sí? Y nuestros clientes tienen también sus aprendizajes y seguramente han cambiado motivaciones, intereses y cosas que consideran importantes, los proveedores lo mismo, entonces necesitamos mirar y ser conscientes para poder diseñar ese futuro, ¿no? Es decir, honrar el pasado, abrazar el presente para poder diseñar un futuro que sea co-creado, justamente. Sí, Tal cual. Y también preservar aquellas prácticas que funcionan, porque este es otro de los versos del Instagram y la innovación y Esa es los una de las tips. formas de honrar pero- el futuro. Exacto. Hay un aspecto sistémico que es fundamental. No podés innovar si no honraste el pasado. Sin honrar a quienes te trajeron hasta acá, a quienes construyeron esto que vos querés innovar, es fundamental. Si no, Si no se vuelve a innovar por innovar y no tiene claro, sentido. y el campo emocional se llena de resentimiento. Y donde tenés resentimiento empezás a tener conflictos, empezás a tener resistencias. Esto de respetar la cultura, ¿no? La cultura empresarial, la cultura que llegó a donde están parados hoy, identificar esa cultura, cuáles fueron los valores que te trajeron y cuáles son los valores que se agregaron hoy y proyectarlos a un futuro, porque no hay duda que las dos generaciones tienden hacia la proyección de la empresa a futuro. Acá el conflicto también está en la tercer pata que puedo entender, que son los empleados de la empresa, cómo coexisten estas dos generaciones con la misma visión, con los valores nuevos, los valores que ya tenían, y que ellos puedan comprar los valores, comprometerse con esos valores para que las tres partes proyecten la empresa con su cultura, con sus ideales, con sus valores hacia el futuro, porque eso es lo bueno que tiene también esto, ¿no? De poder proyectar la empresa con las formas que traen las tres partes importantes de la empresa. Sí, sí, sí. Y a veces, en cuestión de valores, ni siquiera es encontrar otros valores, que puede ser, a veces es actualizar esos valores. Tal cual. Ver, bueno, cuáles son los estándares para que nosotros hoy podamos tener experiencia de que esos valores están siendo vividos y no solamente son cosas que se dicen. Sí, y poder identificarlos, ¿viste? Que se pongan en común, que haya un marco de obviedad respecto de los valores y este compromiso de las tres partes a pegarse a esos valores. Kaufman dice el éxito más allá del éxito, ¿no? Esto es decir,
justamente apegarse a esos valores y poder continuando trabajando las tres partes importantes con esto para la proyección de la empresa. Y se puede hacer. Bueno, venimos hablando hace bastante por afuera del micrófono con este tema, así Y que el tema tiene que ver con la cultura. no hay Porque duda. Sí, o sea, pero- cualquier tipo de estrategia sin cultura, la cultura se morfa a la estrategia, como dice Se Peter la Sage, ¿no? morfa la estrategia, sí, la cultura se morfa la estrategia. Ahora, la clave viene acá, en que vos no podés hacer un cambio de cultura sin honrar, No, como decías vos, claro. al Exacto. predecesor, ¿no? Exacto. Pero es como decía Martín Eh, recién, digamos, sí, Ahora, déjame la idea. Ahora, para generar ese cambio de cultura, también es importante tomar en cuenta qué es lo que vos querés innovar. Por ejemplo, yo quiero pasar a tener una metodología de trabajo que sea por objetivos, ¿no? Ahora, la generación anterior es, ¿cuántas horas tiene el día? 8, tenés que trabajar 9. ¿Sí? ¿Y cuánto tengo que generar? Todo lo que puedas en esas 9 horas. Claro. Ahora, así era. Sí, sí. Punto, no lo juzgamos, así era, ¿no? Ahora, dar el salto desde eso a esto otro que estoy planteando es un cambio cultural. Claro. Lleva tiempo. Entonces, esto se lo digo a las personas que están trabajando y se identifican con el salto de una punta a la otra. Aunque te armen todos los trelos con todos los objetivos y que cada uno tenga, y que viste que el puesto tenga los OKRs, los KRs, los tareas designadas para acá, no va a funcionar. No va a funcionar No. en primera instancia, porque hay Claro. que trabajar otra cosa, que no es el hacer, es el lo que ser. entendemos, ¿sí? La cultura es la manera de pensar al trabajo dentro de esa empresa y la manera de pensar la empresa dentro de ese mundo. Claro, la cultura es a la empresa lo que la mente y nuestro modelo mental es a la persona, al ser Tal humano. cual. Entonces, si no transformado la cultura, bueno, vos podés tener la mejor estrategia, las mejores herramientas. El mejor empleado. Sí, y no va a pasar. Sí. No va a pasar. Ahora, ¿qué carajo tiene que ver esto con las generaciones? Bueno, Un montón. el punto de que, por ejemplo, conviven un tipo de 65 años con un pibe de 19. Y el de 19 quiere hacer determinadas cosas que para el de 65 son impensables, pero acá lo que se requiere es tener la humildad suficiente de empezar a preguntarnos qué es lo que tiene el otro para enseñarme, ¿no? Porque ahí está muy asociado a esto de que el mérito está asociado a la experiencia. Ujú. Y puede ser en muchos casos, pero en muchos casos no necesariamente sea, O a la juventud. o a la juventud. ¿Entendés? Capaz que hay gente que tiene 25 años y ha hecho méritos impresionantes y es extremadamente valiosa dentro de una empresa y merece ser escuchada. Ujú. El otro día tuve Y- una y- entrevista, perdón que te Sí, sí. complemento esto que decís, tuve una entrevista con un unicornio argentino, con el dueño, 29 años, 29 años un unicornio argentino, de servicios. O sea, tuvimos una entrevista por una cuestión de mi expertise legal, etcétera. Claro, yo lo veía muy pibe, 29 años. Claro, el flaco, ¿entendés? Creó un monstruo acá en Argentina. Vos decís, son ejemplos, creo que hay 10 en total unicornios en Argentina nada más, pero este flaco tiene uno. Hoy es muchísimo más grande, es una empresa global, pero 29 años tiene el dueño. ¿Sí? Entonces, validamos a las nuevas generaciones sin ninguna duda, pero también validamos a tu A la viejo de experiencia, 65. exactamente. El otro día hablaba con un cliente de concesionarios de autos, ¿no? Con el cliente, segunda generación como vos. Me decía, ¿cómo le explico a mi viejo, 71 años, que creó este imperio? Me decía que yo tengo un vendedor de salón que me dice que los jueves no puede venir porque va a volar. Y si no vuela, no viene Claro. más. Mi viejo no lo puede entender. Si mi viejo abría el concesionario a las 8 de la mañana y lo cerraba a las Claro. 8 de la noche, Claro. de lunes a lunes. Hoy hizo un imperio. Me dice, ¿cómo? Y bueno, justamente este cambio generacional, este cambio cultural, se trabaja, se puede abrir, y bueno, ese tipo de cuestiones. Entonces, la validación, como decís vos, es de ambos polos. Por algo trajimos lo que trajimos y tu viejo creó lo que creó, y la continuación que estás haciendo vos, o como este cliente que tiene un poco más chico que yo, tiene 45 años y el padre 71. Y él es el continuador de este imperio empresario. Entonces, puedo decir, sí, loco, somos
como decís, valido lo que decís, coexisten, existen. La idea es poder abrir conversaciones, poder diseñar con ellos cómo hacer esa continuidad, esa transición prolija. Y bueno, para eso estamos nosotros. Claro, que no solamente coexistan, sino que convivan. Y convivan. Bien, gracias Porque por la... se puede coexistir y estar a los tiros todo el día. Bueno, yo tengo un protocolo. Ok. Vieron que Me gusta. a mí me gusta traer las dinámicas, todas las herramientas. Bueno, ¿un protocolo para qué? Para poder usar en las reuniones. Sí, porque también teníamos ejercicios, pero los ejercicios por ahí llevan más tiempo. Entonces, esto es un protocolo para llevar adelante en las reuniones donde tenemos equipos con diferentes edades. ¿Para qué? Para empezar a abrir esas conversaciones, para poder escuchar distintas perspectivas, desde la experiencia, desde la vitalidad de la juventud, etcétera. ¿Quieren conocer? Sí. Obvio. Bien. Hay 4 pasos, ¿no? El primer paso es reconocer contribuciones, ¿no? Esto es como un poco esto de honrar, que puede llevar unos 2 o 3 minutos. Esto lo podés implementar en la reunión de tu equipo. Puede ser que seas el más joven, puede ser que seas el más viejo o que estés en el medio, bueno, lo podés proponer. Entonces, ahí lo que hacemos siempre requiere haber una persona que hace de facilitador. Y esto es una herramienta sistémica muy interesante. Hacer reuniones donde las funciones, ¿no? Haya funciones que vayan circulando. En este caso sería la de facilitador. Bueno, una vez soy yo, otra vez sos vos, sí, todos tienen participación auténtica. Entonces, más o menos el inicio sería: comencemos reconociendo un aporte valioso que hayamos recibido de una persona de una generación distinta a la mía. Me gusta. ¿Sí? Entonces, cada persona menciona brevemente un ejemplo específico, ¿no? Y si alguien no encuentra un ejemplo específico, puede traer algo más general. Por ejemplo, valoro mucho cómo Javier, como Eduardo, etcétera, con más experiencia, nos ayudó a priorizar lo que parecía urgente. Cuando todo parecía urgente, bueno, Eduardo dio su punto de vista y nos ayudó a priorizar, por ejemplo, ¿no? Entonces son comportamientos que en el día a día tenemos un montón. Hay muchos que nos agradan, que son funcionales, y hay comportamientos de las otras personas, y más cuando hay diferencia generacional, que por ahí nos molestan. El punto es que ese mismo comportamiento en alguna situación puede ser un comportamiento que abra posibilidades. ¿Sí? Bien, la segunda parte es cultivar una perspectiva diferenciada. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tema que vamos a tratar hoy podría enriquecerse con una mirada distinta? Ya sea de más experiencia, ya sea ideas frescas. ¿Sí? Es decir, pongamos un ejemplo, un tema que hayas tratado en una reunión últimamente. Yo, si querés, con el cliente me planteaba eso. ¿Cómo le comunico a mi viejo que un vendedor de salón de la sucursal San Isidro los jueves no viene porque vuela? Bueno, imagínate esa misma inquietud en una reunión donde hay personas, no sé, de 20 y pico y personas de 60. Claro. Bueno, a ver, ¿qué visión o qué perspectiva tiene una persona de 20 y pico? Que del prejuicio sería, está de acuerdo con el tipo que se va a volar, desde el prejuicio. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿cómo lo vería una persona que tiene más experiencia, ¿no? Entonces ahí tenemos información como para poder, bueno, generar nuevas ideas y tener miradas que sean superadoras, ¿sí? Porque no tiene por qué ser avalar lo que ocurre o rechazarlo. Hay puntos medios entre el blanco y el negro. que sí. pueden aparecer a partir de estas exploraciones, ¿sí? El tercer paso es micro compromiso de apertura. Esto es algo que hacíamos, por ejemplo, en los entrenamientos presenciales, cuando te comprometías con ese día a generar algo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me comprometo a generar, a poner, dado esto que quiero desarrollar de distintas perspectivas en esta
en esta reunión. Por ejemplo, hoy voy a hacer una pregunta genuina para comprender mejor su perspectiva. Hoy me comprometo a hacer una pregunta, pero con curiosidad, a alguien más grande que yo o a alguien mucho más chico que yo, para ver qué opina, pero desde la curiosidad, ¿no? Qué bueno, eso. Un paréntesis chiquitito. Saquémoslo del mundo de las empresas y tirémoslo arriba de la mesa de casa cuando cenamos con nuestros hijos, nuestros padres, ¿no? O en un domingo en un asadito familiar. Totalmente. A ver, nosotros con Leti nos encontramos haciéndole preguntas a León. 4 años tiene. Sobre, por ejemplo, a veces son situaciones que decimos, che, le estamos haciendo demasiada pregunta. O sea, se terminó la democracia. Pero digo, es un ejercicio sano, porque, bueno, ¿qué pantalón te querés poner? ¿Qué zapatilla te querés poner? ¿Con cuál cepillo de dientes te vas a lavar? Porque él dice con el rosa, muy deconstruido ya, se lava a la mañana, al día, y con el azul a la noche. Ah, tiene 2 cepillos. 2 cepillos. Yo tengo uno. No, yo también. Pero digo, bueno, está esas diferencias, ¿no? Claro. Entonces, y está bueno porque, por un lado, él tiene la experiencia de elegir. Aprende a elegir, aprende A justificar una expresar elección, sí. lo que quiere, ¿sí? Que después, bueno, puede que ocurra o no. Después está la otra parte de que aprenda a gestionar Cuando no está. cuando no está. Exactamente. Pero, y a veces hay una parte de resistencia mía que dice, a mí me decían, hoy te pones estos zapatos y te pones estos zapatos. Claro. Te lavas con este cepillo de dientes porque es el único que hay. ¿Viste? Entonces, están como las 2 voces, ¿viste? El angelito y el diablito. Pero me parece que está bueno que estén esas 2 voces. Porque también una ayuda a equilibrar o balancear o calibrar a la otra, ¿no? Entonces es un ejercicio interesante el de Escuchar las inquietudes de la otra generación. ¿Qué es lo que querés? Yo cada vez repito más esa pregunta. Bueno, ¿qué es lo que vos esperás de esto? ¿Qué es lo que querés que pase con esta situación? Porque me parece que es una pregunta, esa pregunta o cualquiera que vaya por ese camino, fundamental para obtener información y superar las suposiciones, ¿no? Los supuestos. Las expectativas, ¿no? ¿Qué expectativas tenés y qué querés que suceda con esto? Claro, exacto. Y vamos al cuarto paso, porque esto era un protocolo. ¿Sí? Cuarto paso es cierre de integración. Esto lleva más o menos unos 15 minutos, que para el beneficio que da es un montón. ¿Sí? Es muy poco tiempo para el beneficio que da, eso es lo que quería decir. Al finalizar la reunión, se retoman estos 2 enunciados con voz alta, ¿no? Esto lo podemos compartir. Lo que aprendí de otra generación hoy fue lo que aprendí de otra generación, o de Juan, que tiene 55 años, o de Gustavo, que tiene, o Sofía, que tiene 22. Y ahí compartimos, ¿no? Lo que me comprometo a seguir explorando me parece esa fundamental. Por tema de tiempo podés hacer una o la otra, ¿no? No necesitas hacer las 2, pero lo que me comprometo a seguir explorando es como una especie de seteo como para ver qué quizás tenés que trabajar. trabajar. A ver qué aparece de nuevo, ¿no? Como para involucrarte con el tema. No solamente que quede en ese espacio. Bueno, pueden hacer todo el protocolo, pueden tomar alguna pregunta, 2, 3 preguntas y llevarlas, ponerlas sobre la mesa en las reuniones, y les puedo asegurar que esto cambia la forma de relacionarse y de conversar, porque la pregunta tiene eso, nos da la posibilidad de mirar eso que no estamos mirando. Yo siempre pongo este ejemplo. Bueno, ¿cómo están tus pies ahora?
¿viste? Y las personas que la escuchan se empiezan a sonreír porque dicen, ay, mira, ni idea cómo estaban los pies. Pero bueno, sí, tengo mucho calor, o los tengo cansados, me siento bárbaro, están apoyando completamente, o estoy en punta de pies, o están tensos. La pregunta tiene esa magia, ¿no? Y bueno, en nuestro trabajo vivimos haciendo este tipo de cosas. Bien, ¿qué les parece? Excelente. Me parece muy bueno. Me quedo con este último del protocolo, ese chequeo, ¿no? El chequeo final de qué aprendiste o qué me atrevo a seguir explorando. Me parece que es buenísimo para abrir conversación en diferentes organizaciones, tanto en el trabajo como en la vida. Está buenísimo, me gusta. ¿Consideraciones finales? Una reflexión final. Mi invitación es a que tengan conversaciones con gente de otras generaciones. Quizás hace mucho no sé, tenés a tu abuelo ahí y no lo llamás, o a tu hijo, que lo ves poco porque estás laburando todo el día o lo que sea. Pero sí sería bueno que si estás en el medio, no como nosotros, estamos en los 30 y 40, 50. Por lo menos puedas tomarte el trabajo de agarrar a un nene de 6, 5, 4, no sé, puede ser tu sobrino, tu primito, lo que sea, y preguntarle qué es lo más importante para vos. Y también que lo hagas con alguien mayor, con alguien de 70 y pico, 80, los que puedas. Las respuestas son asombrosas. Nosotros hacíamos este ejercicio en una plaza. Así que, por lo menos, te invito a que te lleves esa pregunta o esa actividad para hacer en tu casa y nos comentes a ver qué te parece. Está bueno esto, que plantea. Yo creo que tomando un poco algo de el momento nerd del episodio, pero del modelo de Stephen Gilligan, que me parece fascinante porque lo que hizo Gilligan fue ponerle espiritualidad a la programación neurolingüística, ¿no? Entonces él habla de distintas fuentes de conocimiento, ¿no? De creatividad, y una son las comunidades humanas, donde está el linaje, ¿sí? Y el estar consciente del lugar que tenemos en el linaje, reconociendo lo anterior, ¿sí? Protegiendo a lo que viene. Pero hay una idea o una imagen que para mí es súper poderosa, que es vernos a nosotros con todos nuestros antecesores como... Tipo una legión. Claro, como fuente de poder, de creatividad, ¿no? Y de nosotros hacia abajo también, donde hay comunión, hay integración, hay aceptación de las diferencias, porque lo importante está en poner valor en la vida, es salir a jugar ese partido, es como cuando la selección argentina sale Messi y todos los jugadores atrás, ¿no? Es como jugar ese partido grande de la vida, y para eso se requiere contar con todos, ¿sí? Entonces, esa es la imagen que me venía. Ok, buenísimo. Bueno, ¿estamos? Y sí. Bien, conversen, dialoguen. Gracias, Diego. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Nos vemos en el próximo episodio de Clic en el Coco. Saludos. Ideias que transforman, a luta de intriga, puxando. Serviço de festa,